Actualmente, vamos a hacer un brevísimo panorama. Actualmente nos encontramos en la era de la iglesia, ustedes lo saben. Estamos juntos escuchando la palabra de Dios, somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador y que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, de diferentes organizaciones, de diferentes denominaciones o movimientos independientes, pero seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo, todos juntos somos la iglesia. ¿Desde cuándo estamos en la era de la iglesia? Desde la época de los apóstoles, desde que el Señor Jesucristo envió su Espíritu Santo en Pentecostés, se inició la era de la iglesia, continúa hasta nuestros tiempos y terminará cuando venga ese evento futuro que se llama el rapto de la iglesia, en el cual nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, por su pueblo, y se lo llevará al cielo, y la iglesia ya no estará aquí en la tierra. A partir de ese momento, entonces, se iniciará sobre la tierra, en un futuro no muy lejano, un tiempo de 7 años, un tiempo preciso de 7 años, que es conocido como el tiempo de la tribulación. Este tiempo de 7 años, la tribulación, corresponde a la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas del capítulo 9 del libro de Daniel. Esta última semana profética de la profecía de las 70 semanas, esa última semana profética que quedó en el aire, que quedó en stand-by y que quedó flotando mientras que estamos en la era de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, inmediatamente se inicia esa semana de 7 años. Y de esa semana de 7 años, la mitad, es decir, 3 años y medio, es lo que nuestro Señor Jesucristo denomina como el tiempo de gran tribulación, como nunca hubo ni nunca habrá. En el libro de Apocalipsis vamos a ver que se menciona este tiempo como un tiempo de 42 meses, un tiempo de 1260 días, que corresponden a los 3 años y medio, pero 3 años y medio con años de 360 días, que son lo correspondiente al calendario judío o al calendario babilónico. Este tiempo de tribulación y este tiempo de gran tribulación especialmente será una etapa de mucha aflicción, tanto para Israel o el pueblo judío, y también para todos los moradores de la tierra, porque todo lo que sucede con el pueblo de Israel o el pueblo judío nos sirve para identificar los eventos proféticos, pero las circunstancias atañen a toda la humanidad. Entonces, la iglesia no va a pasar por el tiempo de la tribulación, pues ya no estará sobre la tierra, ya fue raptada. Pero habíamos comentado que durante el tiempo de la tribulación, y más específicamente durante el tiempo de la gran tribulación, Dios va a derramar sobre la tierra su ira y su justo juicio sobre una humanidad impenitente, una humanidad perversa, pervertida y no arrepentida. Estamos seguros que Dios no va a derramar su juicio sobre la iglesia, porque Dios nos ha puesto para gracia y no para ira. Este juicio de Dios durante estos 7 años, este juicio de Dios sobre la tierra, será derramado en 3 tandas, habíamos mencionado, en 3 tandas, y que siempre recordemos eso. Estas 3 tandas son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Primero, los juicios se inician con la apertura de los 7 sellos, ya lo hemos visto en el capítulo 6 de Apocalipsis, y el 7º sello se abre como un abanico, como un racimo, y en ese 7º sello está contenido el juicio de las 7 trompetas, en el cual nos encontramos actualmente y que iniciamos la semana pasada con el capítulo 8, y que hoy día continuamos con el capítulo 9, el toque de las 7 trompetas. Y después vamos a ver que al toque de la 7ª trompeta también se abrirá como un racimo, como un abanico, el juicio final del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Y con todo esto se abarca todo este tiempo de tribulación y especialmente de gran tribulación. En la sesión anterior, cuando estudiamos el capítulo 8 de Apocalipsis, ya hemos comenzado a ver el toque de las trompetas y vimos que con la primera trompeta hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y que por esta plaga se extinguió la 3ª parte de la vida vegetal del planeta, y vimos todas las connotaciones que eso traería. Luego, al toque de la 2ª trompeta, una montaña de fuego cayó sobre el mar,
todo se convirtió en sangre y se extinguió una tercera parte de toda la vida del mar, toda la vida acuática en el mar, y se destruyeron una tercera parte de todas las naves. Mencionábamos que, por dar un ejemplo, todo el océano Pacífico justamente es una tercera parte de la totalidad de los océanos, ¿no? Pero una referencia. El toque de la tercera trompeta, vimos una estrella ardiendo, que también pasa sobre la tierra, cae en la tierra, pero parece que con su cola arrastra alguna sustancia que envenena todas las fuentes de agua dulce, y que esto también causa mortandad, pero las fuentes de agua dulce. Y después, finalmente, en el capítulo 8, vimos el toque de la cuarta trompeta, que trajo tinieblas y una reducción de la visibilidad o de la luminosidad de todos los astros, tanto del sol durante el día como de la luna y de las estrellas durante la noche. Y finalmente el capítulo 8 terminó con un grito lastimero de un ángel que estaba volando y clamando: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta. Habían habido 4 toques de trompeta y ahora faltan 3 toques de trompeta. Y este ángel dice: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y esto da inicio a una subsección. Dentro del toque de las trompetas hay una subsección de los tres últimos toques de trompeta, que son llamados los 3 ayes. Porque el juicio es tan fuerte que desde el cielo se lamentan diciendo: ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! Y nos hace recordar cuando en el Antiguo Testamento Dios clamaba por su pueblo Israel, y Dios clamaba por aquellos que se obstinaban en continuar en pecado, y decía: ¡ay de los que perseveran en tal conducta! ¡Ay de los que siguen haciendo esto! ¡Ay de los que hacen aquello! Y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, cuando se refiere a las ciudades impenitentes, Corazín, Betsaida, Capernaum, dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en ti se hubieran dado, que si en Sodoma se hubieran dado los milagros que se han dado en ti, hace tiempo se hubieran arrepentido. En el día del juicio será más tolerable el juicio a Sodoma que el juicio a ti, le dice nuestro Señor Jesucristo. Pero ¡ay! Sufriendo por esas circunstancias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ahora en un futuro no muy lejano: ¡ay de los moradores de la tierra! Pero el triple: ¡ay, ay, ay de los moradores de la tierra! Por estos toques de las 3 últimas trompetas, un juicio que se va a dar de una manera tan devastadora y causante de tanto sufrimiento, que produce esta voz lastimera en el cielo por los moradores de la tierra. Y así entramos al capítulo 9, donde se continúa el toque de las 3 últimas trompetas o ayes. Se continúa, porque después la última trompeta va a quedar también en stand-by y lo vamos a ver más adelante. Entonces viene el toque del primer ay, que viene a ser el toque de la quinta trompeta. Acompáñenme por favor en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 9, desde el versículo 1. Sea que me acompañen con sus Biblias físicas, o sea que me acompañen con sus Biblias en sus celulares o en su laptop. Vamos a leer juntos. Y empiezo a leer Apocalipsis capítulo 9, desde el versículo 1. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahorita continuamos leyendo lo que dice, pero cuando se dio el toque de la tercera trompeta, en el capítulo anterior, habíamos visto una estrella ardiendo que con su estela o con su cola contaminó las fuentes de agua dulce. Pero ahora estamos leyendo en el capítulo 9, al toque del quinto ángel, una estrella que cae del cielo y que se le da la llave del pozo del abismo. Entonces esta estrella es una estrella diferente a la estrella anterior. La estrella anterior era un fenómeno meteorológico, podría ser una especie de cometa o un tipo de meteorito, otro tipo, un cuerpo celeste. Pero ahora la estrella que se está mencionando es completamente diferente. Por el contexto nos permite darnos cuenta de que se trata de un ser espiritual, porque recibe la llave del abismo. Y se trata de un ser espiritual de maldad, un demonio con poder que se le permite tener y con autoridad que se le permite tener. Muy probablemente sea Satanás mismo o un demonio de muy alto rango. Nuestro Señor Jesucristo decía en Lucas 10:18, cuando hablaba con sus discípulos acerca de
de la alegría después de que volvían de haber estado yendo a predicar a las ciudades. Nuestro Señor Jesucristo decía: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En Isaías, Antiguo Testamento, Isaías 14:12, en la profecía de Isaías, que deja vislumbrar un clamor con respecto a la caída de Lucifer, después Satanás. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces nos hace ver cuenta, ¿no?, cómo Satanás es un ángel caído y cómo cayeron junto con él todos los demonios que eran ángeles, que se rebelaron en contra de Dios y que siguieron a Satanás en la locura de su rebelión en contra de Dios. Entonces, al final del versículo 1, Apocalipsis 9:1 dice: vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. A esa estrella o este demonio se le da la llave del pozo del abismo. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, nuestro Señor Jesús nos dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. También en Apocalipsis capítulo 3 se nos dice que nuestro Señor Jesucristo tiene la llave de David, y que Él abre y nadie cierra, o que Él cierra y nadie abre. También en los evangelios, cuando Pedro reconoce a Jesús como el Mesías en Cesarea de Filipo, Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y uno decían que eres el profeta, que eres Elías, que eres Juan el Bautista, etc. Y Jesús les dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo a Pedro en ese momento: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, y tú eres Simón, pero ahora serás Pedro, y sobre este fundamento, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces Jesús es el que tiene las llaves, y Jesús es el que delega a quien quiere y se las da cuando quiere para cumplir los propósitos que quiere, tanto las llaves del cielo como las llaves del Hades o el Seol, lo cual ahorita vamos a ahondar en eso. Nuestro Señor Jesús tiene toda la autoridad, toda la potestad, y Él permite, en este caso, ahora que estamos leyendo Apocalipsis capítulo 9, Él permite que este demonio, esta estrella que cae, reciba la llave del pozo del abismo. ¿Y qué es este abismo? La palabra que aparece aquí como abismo es una traducción de la palabra griega abuso. Y hay varias palabras griegas, o desde el Antiguo Testamento, en hebreo también, que nos hacen referencia a un lugar de muerte o un lugar de tormento, pero que también nos proyecta a un lugar futuro de muerte y de tormento. Y esto a veces causa un poco de confusión, pero a veces en tratar de explicarlo también nos confundimos un poco, o causamos a veces más confusión sin querer hacerlo. Lo cierto es que desde el Antiguo Testamento se tenía un concepto de que en un lugar hacia abajo, así como el cielo está arriba y el Dios Altísimo mora en el reino de los cielos, pero no es un lugar físico, pero uno mira hacia arriba. Y yo puedo estar en el Perú mirando hacia arriba, pero sin embargo, los que están en el otro lado del planeta, cuando miran hacia arriba, están mirando hacia el lado opuesto al que yo estoy mirando, porque el reino de los cielos es un lugar espiritual. Por tendencia, decimos, Dios es de arriba, pero la maldad es de abajo. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Jacob estaba sufriendo por la supuesta muerte de su hijo José y la desaparición de José, y él decía: mis canas descenderán con dolor al Seol. Y en la palabra hebrea Sheol es para referirse a este lugar de los muertos que en la cosmovisión de los pueblos antiguos y también del pueblo hebreo se ubicaba en el corazón de la tierra, pero no distaba mucho de la realidad, porque después nuestro Señor Jesucristo, cuando nos explica en la historia del rico y Lázaro,
en esa historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas y que no es una parábola, sino que es una descripción con personajes reales y de situaciones reales, habla de un lugar en el corazón de la tierra, en donde se iban todos los que morían, tanto los que morían en sus pecados y lejos de la gracia de Dios, como los que morían en la gracia del Señor, perdonados por el Señor y que eran confortados por el Señor, se iban todos a ese lugar de los muertos en el corazón de la tierra. En el Antiguo Testamento y hasta el tiempo antes de que Jesús muriera en la cruz, todos morían y se iban ahí, al corazón de la tierra, al Seol, que en el Nuevo Testamento se llama Hades. Antiguo Testamento le llamaban Seol o Sheol, y en el Nuevo Testamento en griego, Hades. En este lugar, en el corazón de la tierra, había una división o una separación. En un lugar estaba el lugar de tormento. En el lugar de tormento había una gran llama y un gran sufrimiento para todos los que morían estando lejos del Señor, los que morían en sus pecados sin haber recibido la gracia y el perdón del Señor. Pero en otro compartimiento dentro del corazón de la tierra había un lugar separado, guardado como una cápsula, que era el lugar de confort, el lugar de consuelo. Se le llamaba el seno de Abraham. Algunos le dicen el paraíso, porque Jesús le dijo al ladrón que murió a su costado y que se arrepintió, le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este es un lugar donde todos los que murieron en el Antiguo Testamento, desde Adán, Abel, Noé, etcétera, etcétera, los profetas del Antiguo Testamento, David, Elías, Isaías, todas las personas que amaban, que temían a Dios y que murieron en gracia, se iban al seno de Abraham, un lugar de confort, que era un lugar de espera, hasta que Jesucristo muriese por los pecados de toda la humanidad. Luego que Jesús murió, descendió a los infiernos. Jesús mismo lo dijo, que esta generación mala demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. En el Antiguo Testamento se profetizó y después se dijo en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo llevaría cautiva la cautividad y que le libertaría a los cautivos. Y Jesús descendió ahí al Seol. Se lo menciona el apóstol Pablo también, que nuestro Señor Jesús fue a las profundidades. El que mismo que subió fue el mismo que descendió. Y luego de que Jesús murió, fue sepultado, Jesús descendió a ese lugar y cuando Jesús resucitó, luego llevó con ellos y liberó a todos los que estaban en el seno de Abraham y los llevó ya al cielo. Es que de ahí en adelante, ya en el Nuevo Testamento, desde la muerte de Jesús y su resurrección, de ahí en adelante, todos los que mueren en el Señor, todos los que se mueren en fe y en temor de Dios y que reciben la gracia de Dios, se van de frente a la presencia de Dios. Pero los que mueren en sus pecados, aún se siguen yendo al lugar de tormento, que queda en el Seol o en el Hades, en el corazón de la tierra. Jesucristo en algunos momentos habla de un lugar de tormento. Dice que es mejor que vayamos al cielo tuertos a que nos vayamos al infierno con nuestros 2 ojos. Pero cuando Jesús dice infierno, es una palabra que está traducida del griego, pero de una transliteración del arameo, con respecto a un valle que estaba en Jerusalén, el valle de Gihón, y que en ese tiempo le decían el Gehenna. Y el Gehenna era en realidad un basurero, un gran basural en un lado de Jerusalén, donde habían, en tiempos del Antiguo Testamento, donde habían sido levantados templos a otros dioses, pero que ya para los tiempos de Jesús era un gran basurero, y que ahí tiraban toda la basura de Jerusalén y de los alrededores y ahí la quemaban. Entonces era un fuego continuo, con gusanos, con porquería, con basura y con fuego continuo, porque quemaban y quemaban y quemaban la basura en el valle de Gihón, y eso le llamaban el Gehenna. Y el Gehenna servía como una ilustración de lo que era el infierno, es decir, un lugar de fuego continuo, un lugar asqueroso y un lugar de gusanos, etc. Y Jesús se proyectaba a lo que sería para tiempos futuros un lugar de tormento definitivo. Sin embargo, viene a ser una circunstancia similar. Así como en los tiempos actuales, aún en el corazón de la tierra está el Seol o el Hades,
como lugar de tormento, ese lugar de tormento es un lugar de espera. Porque aunque hay fuego y azufre en ese lugar, es un lugar de espera hasta que en un futuro sea el juicio final. Después del juicio final ya no va a haber tierra ni cielos. Esta tierra física que conocemos ya no va a haber. Como ya no va a haber tierra ni cielos, ya no va a haber Hades o Seol. Pero se va a estrenar en el futuro el lago de fuego y azufre. Y ese lago de fuego y azufre en el futuro va a ser estrenado recién con el anticristo y con su falso profeta. Ellos dos van a ser arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Y después de 1000 años, eso lo vamos a ver más adelante en este mismo libro de Apocalipsis, después de 1000 años del reino de Jesús sobre la tierra, cuando Satanás sea soltado y hay una última rebelión, después del juicio final, Satanás, sus ángeles y todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego y azufre, que será un lugar un lugar extremadamente lejano, donde está la ausencia de Dios y donde estará el lago de fuego y azufre, con una tiniebla eterna, el lugar del lloro y el crujir de dientes, pero es un lugar que no se encuentra en la tierra. Entonces, si en la actualidad alguien dice, existe el infierno, y yo estoy pensando en el lago de fuego y azufre, entonces diría, el infierno todavía no existe, porque el lago de fuego y azufre todavía no se ha estrenado. Pero si estoy pensando en el Seol o en el Hades como un lugar de tormento, en ese sentido el infierno sí existe. Depende a qué me refiera yo como infierno. Espero que esto no confunda mucho. La cuestión es que en el Antiguo Testamento se llamaba Seol al lugar de tormento o al lugar de los muertos, y en el Nuevo Testamento se le llama Hades. Jesucristo le llama Gehenna, lo que es traducido como infierno, el lugar de castigo eterno. Acá en lo que estamos leyendo en este momento se habla de un ángel que recibe las llaves del abismo, y esa es la palabra griega, el abismo, un lugar en el corazón de la tierra donde estaban encerrados estos ángeles caídos, estos demonios. Entonces nos conviene leer 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. 2 de Pedro 2:4 dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En este texto de 2 de Pedro 2:4, donde en el español, en la versión Reina Valera, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Esa palabra traducida como infierno es la palabra tártaros, y que solamente ocurre una vez ahí en 2 de Pedro. Y es un lugar identificado también en el corazón de la tierra, en el abismo. Hay un lugar, una prisión, donde están ángeles caídos, aprisionados hasta el día del juicio, o aprisionados hasta el día que el Señor los pueda soltar. Entonces vemos que este demonio de Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 que estamos leyendo ahorita, que se le da la llave del abismo, este abismo es un lugar donde están encerrados los demonios más depravados y malévolos que pudieran haber existido. Si en la actualidad, imagínense, si en la actualidad sabemos que hay una tremenda actividad demoníaca en el plano espiritual, que muchas veces pueden tener influencia o incluso afectación en el mundo físico. Y es por eso que Jesús, durante su vida pública, y ustedes lo pueden leer en los evangelios, de hecho lo leemos en los evangelios, Jesús caminó haciendo infinidad de milagros, caminó haciendo infinidad de sanidades, pero también caminó echando fuera demonios. Fue parte muy común de su ministerio terrenal. Hacía milagros, sanaba y echaba demonios, aparte de que enseñaba y predicaba. Entonces, tan común como sus sanidades eran que echara fuera demonios. Entonces había una tremenda actividad demoníaca, la había y la sigue habiendo. Los ángeles caídos pululan alrededor de la tierra en el plano espiritual, pero en lo que pueden afectar en lo físico, van a tratar de afectar en lo físico cuando hay sociedades o familias o personas que abren puertas espirituales peligrosas para que pueda haber una mayor influencia demoníaca. Es interesante que en el evento conocido por todos, cuando Jesús tiene este encuentro con el endemoniado en Gadara, en Lucas 8:31, el endemoniado de Gadara
le pide especialmente a Jesús que por favor no lo envíe al abismo, porque sabía que había un lugar donde los demonios podían ser encerrados por varios cientos o miles de años hasta que llegue el tiempo del juicio final. El apóstol Pablo nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, no tenemos lucha realmente contra personas en el mundo físico. Nuestro enemigo no es fulanito o menganito, nuestro enemigo es Satanás. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, imagínense, si ya de por sí la actividad demoníaca acá en la tierra, y eso que está la iglesia presente como una entidad limitante a la actividad demoníaca, y aún así, esta actividad demoníaca es brutal, pérfida, sin límites, influenciando a seres humanos a hacer cosas aberrantes, atroces. Porque nadie se puede imaginar que alguien como Hitler pudiera haber hecho lo que hizo sin influencia demoníaca, fuera de su propia responsabilidad, por supuesto. Y muchos otros líderes con ese tipo de capacidad perversa de hacer daño. Y no solamente líderes, sino personas en general, en las sociedades. Cuando alguien tiene la perversión de matar, asesinar y hacer daño a niñitos y cosas por el estilo, y tantas cosas, otras cosas así. Hay una actividad demoníaca fuerte. Pero imagínense, si eso ocurre con los demonios normales que pululan alrededor de la tierra, es imposible imaginar cómo va a ser cuando todo este poder demoníaco que se encuentra actualmente atado en el abismo sea desatado. Sigamos leyendo para que entendamos un poco más el texto. Apocalipsis 9, versículo 1, versículo 2 ahora. Apocalipsis 9, 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como un humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Las plagas de langostas normales son plagas de insectos que afectan la vegetación, pero estas son fuerzas demoníacas, y ahorita lo vamos a reafirmar, que no van a afectar la vegetación. También se les dice especialmente a estas langostas que salen del abismo, y que cuando se abren las puertas del abismo, imagínense que se abriera una especie de chimenea que tiene comunicación con el corazón de la tierra, donde está toda esta cantidad de calor, de incandescencia, de fuego, de azufre y de otras cosas quemándose ahí, y todo lo que sale en las actividades volcánicas. Cuando explota un volcán sale un humo negro que puede cubrir varios kilómetros a la redonda, con cenizas, con contaminación y otras cosas, y con gases venenosos. Entonces, de una manera similar, primero sale tanto humo que opaca la luz del sol y el cielo por completo, y luego salen todas estas langostas que se menciona que se les dio poder, como tienen los escorpiones de la tierra, y ahorita vamos a mencionar más al respecto. Se les mandó que no dañasen la hierba verde, pero que solamente dañen a los hombres, específicamente a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Entonces, aparte de que no le iban a hacer daño a la vegetación, todas estas fuerzas demoníacas no le van a hacer daño a aquellos 144.000 sellados de los que habíamos hablado en el capítulo 7, los 144.000 escogidos de Dios que serán guardados y que no serán afectados por esta plaga demoníaca. Estos demonios afectarán únicamente a aquellos hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses, ojo con ese tiempo. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces, una plaga demoníaca masiva que tiene capacidad para atormentar al ser humano, pero no a los escogidos, y los atormenta por 5 meses. Ahora vamos a hablar acerca de ese tiempo, 5 meses. Y que el tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En los casos de los escorpiones o alacranes más venenosos,
cuando pican a un ser humano, hay casos en los que puede causar la muerte. Pero ¿qué siente una persona cuando es picada por un escorpión venenoso? Hay primeramente un dolor intenso y ese dolor se pasa a todo el cuerpo. Hay entumecimiento y hormigueo, inflamación, calor y sudoración, arritmias cardíacas, taquicardias, en casos muy graves incluso paros cardíacos, salivación, vómitos, diarrea, excitabilidad, temblor generalizado, dolor de cabeza, vértigo, agitación, delirio, visión borrosa y todo esto con un tremendo dolor generalizado. Entonces imagínense que haya una fuerza demoníaca que puede infligir una especie de picadura como de escorpión en seres humanos, pero no los matan, sino que les causan esta afectación, que les causa un dolor como picadura de escorpión, con todos los síntomas que acabo de mencionar, pero no por unas horas, ni tampoco por unos días, sino por 5 meses. Podríamos imaginar lo que es sentir eso por 5 meses. En el versículo 6 del capítulo que estamos leyendo dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Si una persona se quiere matar, lo hace. Continuamente hablamos del tema del suicidio, que no es el tema ahora, no vamos a hablar acerca de eso. Pero ¿qué podría impedir que alguien se quite la vida si desea hacerlo? Si una persona agarra una pistola y se la pone acá y dispara, va a disparar y va a reventarse la cabeza, o si una persona va a saltar del puente, o si una persona va a tomar algún veneno que realmente envenene y en una cantidad que lo envenene. Pero ¿cómo se podría impedir que alguien se quite la vida si desea hacerlo? Si una persona que está trastornada emocionalmente o está mal de la cabeza y que se está tratando de matar, sus familiares lo van a internar en una clínica psiquiátrica y lo van a amarrar a la fuerza y le van a aplicar tranquilizantes y va a recibir un tratamiento para tratar de impedir que se mate. ¿Cómo puede suceder que en una afectación demoníaca que inflige estas picaduras a los seres humanos, con el efecto y el dolor de una picadura de escorpión, con todos estos síntomas descritos, con toda esa afectación tan grave, y que dura 5 meses y que la gente se quiera matar a sí misma, que la gente se quiera quitar la vida y que la muerte huirá de ellos, es decir, no se pueden matar? Entonces hay 2 posibilidades. Una posibilidad es que una persona intente matarse, se revienta la cabeza, pero sigue viva. Bien, en ese caso se terminarían como los zombies, como la canción Thriller de Michael Jackson, o como todas las películas de los muertos vivientes que se pusieron tan de moda en los últimos tiempos. Pero otra posibilidad simplemente sería que una fuerza ajena a ti te impida hacer lo que tú quieres. Es decir, una persona quiere matarse, quiere agarrar la pistola, pero algo no le permite y no se puede matar. Quieres tomar una sustancia tóxica y no te lo permiten. Quieres tirarte del puente y no te lo permiten. Es decir, una fuerza externa que toma un control total de una persona y no le permite hacer lo que quiere hacer. Entonces estaríamos hablando de una posesión demoníaca generalizada. Entonces, en el caso de esta plaga, podríamos pensar en una posesión demoníaca generalizada a nivel mundial, con estas fuerzas demoníacas que salen del abismo de una manera difundida, tan fuerte a nivel mundial. El apóstol Juan trata de describir con su capacidad y con sus palabras lo que está viendo. Y vamos a leerlo desde el versículo 7. Dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces, este tiempo de afectación específicamente de 5 meses que va a durar esta plaga. Y uno podría decir, pero 5 meses no es mucho tiempo, pero cuando estás con una afectación de ese tipo, para estas personas va a ser una eternidad esos 5 meses. En el versículo 11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión.
Entonces, estas langostas que salen del abismo tienen como rey al rey del abismo. Los insectos, las langostas que vienen en plagas y devoran los campos, no tienen rey. En el libro de Proverbios, en Proverbios 30-27, dice las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Pues el insecto no tiene rey, no es como las abejas. Pues estas langostas mencionadas aquí no son los insectos terrenales, son fuerzas demoníacas. Y se menciona que su rey es el ángel del abismo, que tiene por nombre en hebreo Abadón y en griego Apolión. Tanto Abadón como Apolión significa destructor. En la mayoría de nuestras Biblias ahí hay una referencia numérica y al costadito sale o destructor, la palabra Abadón o Apolión. Y el hecho de que estos seres tengan rey muestra su subordinación dentro del reino de las tinieblas, porque en el mundo espiritual hay jerarquías. En el reino de los cielos, en el reino de la luz, Dios está por sobre todo y las fuerzas angelicales creadas por Dios tienen jerarquías. Y hay arcángeles, ángeles, querubines, serafines, y hay quienes tienen mayor autoridad sobre otros, y todos en una perfecta sujeción y armonía. Cuando Satanás se rebeló, arrastró con él a una tercera parte de todos los ángeles del cielo y se convirtieron en los demonios. Muchos de ellos fueron encarcelados en el abuso por su extremada maldad, probablemente anterior a los tiempos de Noé, cuando los llamados hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Muchos de esos demonios perversos fueron encerrados en el abismo. Pero este ángel del abismo tiene este nombre, destructor, y así es Satanás, el destructor. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás ha hecho y sigue haciendo daño y va a hacer todo el daño que pueda. Y ahora va a tratar de hacer más daño aún, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero la gente sigue eligiendo vivir bajo el reino de las tinieblas y rechaza acercarse al reino de la luz. Nuestro Señor Jesucristo nos dio las palabras de las buenas nuevas, las palabras del Evangelio en Juan 3:16 en adelante. Todos ustedes, muchos de ustedes lo saben de memoria, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y quieren continuar bajo la potestad del destructor, en lugar de pasarse al reino de la luz y estar bajo la potestad de aquel que vino para darnos vida y vida en abundancia. Volviendo a Apocalipsis capítulo 9, versículo 12, dice, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Entonces el toque de las 3 últimas trompetas son 3 ayes, por la afectación tan fuerte que implican. Ya pasó uno de los 3 ayes, faltan aún 2. Y en este capítulo 9 vamos a terminar con el segundo ay. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces se toca la trompeta y sale la voz de entre los 4 cuernos del altar. El altar de oro que está delante de Dios en el reino de los cielos, pero que representa lo que se había hecho, que fue representado con el tabernáculo y posteriormente con el templo. Ahí en el altar, tanto en el tabernáculo, en las afueras estaba el altar del sacrificio, el altar de bronce, y tenía 4 cuernos en las 4 esquinas, y luego se hizo lo mismo en el templo. Ese era un lugar que representaba la misericordia y la gracia de Dios. Se ofrecía el sacrificio de las víctimas y Dios las recibía para exculpar o perdonar temporalmente
el pecado. Pero desde ahí, desde el lugar de la gracia y de la misericordia, ahora sale una voz que ordena al ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Los ángeles de Dios, los ángeles que permanecen en el reino de Dios y en el reino de la luz, no están amarrados, no están atados. Pero en el mundo de las tinieblas, ya vimos, en el abismo hay ángeles que están atados en el abismo y que van a ser soltados. Y ahora un ángel que tiene la trompeta, un ángel de Dios que tiene la trompeta, se le da la orden de desatar a 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Me imagino que la mayoría estarán familiarizados con el río Éufrates. Cuando estábamos en el colegio, en las clases de geografía, entre los ríos de Asia siempre nos hablaban del Éufrates y el Tigris, ahí en la zona de Mesopotamia. Entonces esto nos habla de la ocurrencia en un lugar geográfico específico, ¿no? En esta zona de Mesopotamia, donde actualmente se encuentra Kuwait, Irak, por ahí Irán al costadito, pero más Irak, ¿no? Toda esa zona. Y ahí, en tiempos antiguos, hubieron muchas ocurrencias de muchos eventos bíblicos. Muchos creen que incluso que el huerto de Edén estuvo ahí, son mencionados en Génesis, estos ríos, entre ellos el Éufrates, el huerto de Edén ahí. Pero también después, en el transcurso del libro de Génesis, hay un evento cuando se construye un lugar llamado Babel, y ahí se empieza a construir una torre con la que las personas que vivían ahí querían llegar a Dios. Y se entiende que ese esfuerzo de Nimrod de edificar Babel y que edifiquen esta torre era el inicio de los sistemas religiosos falsos, el inicio de los esfuerzos de seres humanos por tratar de llegar a la deidad, por sus propios esfuerzos y sus propios medios, que es todo lo contrario a lo que es la fe. Cuando Dios es quien con su gracia nos alcanza a los seres humanos, hay seres humanos que tratan de alcanzar a Dios, pero por sus propias fuerzas y por sus propios medios. Todo sistema religioso que intente alcanzar a Dios por sus propias fuerzas, por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, por su propia manera de querer desarrollar algún sistema religioso con el cual crean que pueden merecerse una posición para alcanzar la deidad, todos son sistemas religiosos falsos y se dieron inicialmente ahí, en esta zona, en la zona cercana al río Éufrates. Versículo 15 dice que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, están estos 4 ángeles que son desatados en un lugar geográfico específico, y se nos habla también de un tiempo histórico específico en el futuro. Hora, día, mes y año. Y no se dan más referencias. Muchas sectas religiosas les encanta dar fechas exactas. Amigos, ténganlo por un criterio ciertísimo. Cualquiera que te dé una fecha exacta para un evento bíblico del futuro es un falso profeta. Actualmente, con el tema del coronavirus y con todas las cosas que están sucediendo, y que la vacuna, que el microchip y que todas estas cosas, hay gente que ya se está aventurando a dar fechas específicas para eventos finales. Y están hablando de noviembre de este año, y están hablando de diferentes fechas muy próximas. Por todas las evidencias a nivel mundial, podemos decir que el tiempo está muy cerca, pero el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y cualquiera que quiera aventurarse a ponerse por encima de Jesucristo para querer saber fechas, entonces están cayendo en un error típico de las sectas religiosas. Hay varias sectas que se han aventurado en dar fechas, y varios grupos pseudo cristianos que se han aventurado y que se siguen aventurando en dar fechas. Pero bueno, se fueron preparados para el día, hora, día, mes y año. Así que en el tiempo del Señor, el Señor ya lo tiene previsto. El Señor ya lo tiene predeterminado y sus tiempos son perfectos. No va a suceder antes y no va a suceder después. Si hay personas que tienen miedo al fin del mundo, hazles saber que el fin del mundo no va a ocurrir. No va a ocurrir pronto el fin del mundo. Antes que venga el fin del mundo, primero tiene que suceder el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia, tienen que venir 7 años de tribulación. Después de los 7 años de tribulación, tiene que venir la segunda venida de Jesucristo. Después de la segunda venida de Jesucristo, tienen que venir 1000 años de gobierno de Jesucristo aquí en la tierra terrenal, el reino milenial de Jesucristo. Y después de esos 1000 años,
vendrán cielos nuevos y tierra nueva y recién vendrá el fin del mundo. O sea que, para que todo se dé, primero por lo menos tiene que suceder el rapto de la iglesia y luego 1007 años, por lo menos, antes de que realmente se dé un fin del mundo. Pero bueno, volvamos a nuestro tema de ahora. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, son desatados estos 4 ángeles que a su vez van a desatar una horda tremenda, que lo vamos a ver en este momento, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Algunos intentan identificar estos ejércitos con fuerzas militares humanas en una gran conflagración mundial y lo confunden con otro evento que va a ser futuro también, que va a venir después, cuando los reyes de Oriente se junten y vengan contra las fuerzas del anticristo y pasen también cuando se sequen las aguas del río Éufrates. Pero el contexto actual en este capítulo nos hace inclinarnos más por la idea de que esta también es una actividad demoníaca, una invasión tremenda de demonios que habían estado encerrados también en el abismo y que ahora son liberados en un momento específico, y que se nos dice acá que causan la muerte de una tercera parte de toda la humanidad. El número del ejército de estos jinetes es mencionado como de 200 millones. Entonces estos 4 ángeles que fueron desatados desatan hordas espirituales masivas, 200 millones, para afectar más a los seres humanos. Dice en el versículo 18 y 19, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. 3 plagas en un mismo ataque. La gente morirá, será quemada, asfixiada, intoxicada, pero la cuestión es que esta difuminación demoníaca con estos ejércitos que son descritos con Juan en sus propias palabras como puede, que parecen caballos con jinetes, con corazas de fuego, zafiro y azufre, cabezas como de caballo, que son como cabezas de leones y que su boca sale fuego y azufre y humo. Algunos tratan de identificarlos como figuras de helicópteros o de aviones que lanzan sus misiles, pero ya dijimos que lo más probable es que sean fuerzas demoníacas. La cuestión es que se menciona que esta plaga va a matar a una tercera parte de toda la humanidad, de todos los hombres sobre la tierra. Actualmente somos más o menos como 7.700 millones de seres humanos sobre la tierra. No sabemos la fecha exacta cuando se den estos eventos que estamos escribiendo, que va a ser en un futuro no muy lejano, pero que no sabemos la fecha exacta. Entonces, supongamos que para cuando suceda, haya sobre la tierra alrededor de 8.000 millones de seres humanos. Cojamos ese número, 8.000 millones de seres humanos. Cuando se desató el cuarto sello en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, con el cuarto sello murió la cuarta parte, una cuarta parte de toda la humanidad. Es decir, 2.000 millones de seres humanos murieron con el cuarto sello, con las guerras descritas en el cuarto sello. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Entonces, de los 8.000 millones de seres humanos que tenía, ahora me quedan 6.000 millones de seres humanos. De los 6.000 millones de seres humanos que me quedan, ahora en Apocalipsis, que estamos leyendo Apocalipsis capítulo 9, con la descripción de esta segunda trompeta, una tercera parte, por causa del ataque y la devastación de esta invasión demoníaca, una tercera parte va a morir, es decir, 2.000 millones de seres humanos más. Ya se habían ido 2.000, ahora se mueren 2.000 millones más. Entonces, en total, van a haber muerto 4.000 millones de seres humanos y van a quedar en este punto sobre la Tierra solo 4.000 millones de seres humanos. Es decir, la mitad de toda la humanidad va a haber fallecido hasta este momento. Imaginen esa devastación. Si ahorita estamos como abrumados con lo que está sucediendo con el coronavirus, el COVID-19, o la COVID-19, o el coronavirus, y ya han habido varios miles de muertos a nivel mundial,
cerca de 200.000 muertos a nivel mundial. En Perú estamos alcanzando cifras muy fuertes de muertes. Parece que las cifras oficiales siempre no fueron las correctas. No voy a hablar del gobierno ahora. Han asincerado cifras y parece que ya sobrepasamos los 40.000 muertos. No es cosa de broma. Y aún con todos los muertos que hay a nivel mundial por causa del coronavirus, es una cantidad ínfima comparado con todas las muertes por enfermedades normales que hay todos los años. Todos los años hay muertes por enfermedades, por gripe, por problemas cardiovasculares, por problemas de diabetes, por alcoholismo, por tabaquismo, por consumo de drogas, por guerras, por asesinatos. Y con todas las muertes que hay, el tema del coronavirus es ínfimo comparado con las muertes normales que hay todos los años. O sea, no debería ser tan alarmante a pesar de que es alarmante. Pero con todo, lo que estamos experimentando con el tema de las muertes actualmente con el coronavirus y que está haciendo sufrir a muchas personas, inclusive hermanos, hermanas de la iglesia, familiares, conocidos, que han fallecido y que nos afecta, que nos duele, que no queremos minimizar el dolor y el sufrimiento de lo que está sucediendo, esto no es absolutamente nada comparado con lo que va a venir. Con lo que va a venir. Hasta este momento de Apocalipsis capítulo 9 van a haber fallecido la mitad de toda la población mundial. De cada 10 personas, 5 van a haber muerto. De cada 2 personas, 1 va a haber muerto. Así de radical, así de horrible. Algunos opinan que todavía, cuando se comienza a derramar, cuando se comiencen a derramar después las 7 copas de la ira de Dios, en ese momento va a comenzar el tiempo de la gran tribulación recién. Otros opinan que la gran tribulación comenzó cuando se aperturó el segundo sello, después del surgimiento del anticristo en el primer sello. A partir del segundo sello, con las enfermedades, con las hambrunas, ya se empezó a dar este tiempo de la gran tribulación. Es difícil determinar radicalmente el punto exacto donde se inicia la gran tribulación, pero si bien es cierto que todo el tiempo de la tribulación, estos 7 años, se inician después del rapto de la iglesia, y eso es más fácil de identificar. Vamos a ver lo que sucede. Terminamos con el capítulo 9 y vamos a ver lo que sucede con el resto de la humanidad, con los que sí se quedan vivos todavía. Versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué cosa? ¿Los seres humanos adoran demonios? ¿Cuándo los seres humanos adoran demonios? Pero aquí dice que los seres humanos no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Una buena referencia nos serviría, ya para ustedes como tarea para la casa, que lean el Salmo 115. En el Salmo 115, cuando el rey David compone este salmo y hace referencia a que todos los pueblos de la tierra tienen ídolos construidos con manos, que son estatuas, que tienen ojos pero que no pueden ver, que tienen oídos pero no pueden oír. Y la gente le habla a la estatua, y la estatua no te oye, ni siente, ni puede caminar. Como las estatuas no pueden caminar, ¿cómo hacen para transportarlas de un sitio a otro? Las llevan en andas, en procesiones. Pero ¿sabes qué dice la Biblia con respecto a todo este tipo de culto? Que es culto a demonios. Pero, oye, estás ofendiendo. No, por si acaso. María, San Pedro, San Pablo, Juan, todos los grandes hombres y mujeres del tiempo de la Biblia, y hombres y mujeres que temieron a Dios después y que murieron en santidad, están en la presencia de Dios, gozando de la presencia de Dios, y no tienen que ver nada con lo que sucede aquí en la tierra. Aquí en la tierra actúa Dios por medio de su Espíritu Santo, y nosotros por medio de Jesucristo tenemos acceso directo al Padre. Y teniendo acceso directo al Padre y al trono de la gracia, sería necio de nuestra parte querer ir por los palos, por otros lugares. Pero es una clara referencia a que va a continuar esta idolatría tremenda y cosas perversas en el futuro. No se van a arrepentir. Pero no solamente de esas cosas no se van a arrepentir, sino que no se van a arrepentir de otras cosas también. Versículo 21, Apocalipsis 9, 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios. ¿Hay homicidios? Homicidio es quitarle la vida a otro ser humano. La Biblia no habla de feminicidios.
¿Por qué? Porque todo homicidio es aberrante delante de Dios. Si un ser humano tiene ventaja, por ejemplo, casos de ejércitos de militares que aprovechando su ventaja militar y su fortaleza, pasan por un pueblo y toman a los hombres, a las mujeres y los empiezan a justiciar, a matar, a torturar y a hacer lo que quieren con ellos y violar a las mujeres, todo tipo de abuso por causa de que alguien tenga una posición de poder, o un esposo que es grandote y que le pega y que maltrata a su mujer y a sus hijos y que después termina matando a la mujer, es un caso de abuso. O una mujer con una pistola que tiene capacidad de tener dominio sobre otra mujer y la mata. Todo homicidio. Y entre todos los homicidios, uno de los peores homicidios es cuando el ser humano, en una posición de completa ventaja, asesina a los seres humanos que todavía no han nacido. No minimicemos esa gran maldad, por la cual va a ser también derramado, y ya está siendo derramado, juicio de Dios sobre la tierra. En la actualidad, mucho hablamos de las muertes por el coronavirus o las muertes por otras cosas. Pero se han puesto a pensar cuántos seres humanos, con el mismo derecho que tienes tú o que tengo yo, cuántos seres humanos han muerto este año abortados. Ya estamos pasando los 20 millones a nivel mundial. A pesar de que no han podido trabajar en Planet Motherhood, en Planet Parenthood, no han podido trabajar mucho por causa de las cuarentenas, pero después vuelven a las andadas a nivel mundial y en otras organizaciones también abortivas y asesinas. El asesinato y el homicidio más vil. Bueno, los seres humanos no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Todos estos pecados tan comunes y corrientes en nuestros tiempos. Hechicerías no solamente es brujería, adivinación y todo, consultar a los muertos, espiritismo y todo eso. También todo lo que tiene que ver, está relacionado con el consumo de las drogas. La fornicación, todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. No minimicen, especialmente hermanos y hermanas cristianos. Y que todos sepan en general, no minimicen. La fornicación no es agradable delante de Dios. Dios creó el matrimonio para que el hombre y la mujer tengan unión y que se disfruten de esa unión y que procreen y que se perdure la raza humana. Pero toda actividad sexual fuera del matrimonio es fornicación y es pecado, sea por forma de adulterio o sea por forma de relaciones fuera del matrimonio, relaciones entre enamorados. A veces hay personas que se supone que son creyentes cristianos y que dicen con soltura de que no está mal tener relaciones sexuales si es que la pareja de enamorados se aman. Eso no es lo que dice la Biblia. Ten mucho cuidado con poner tu opinión por encima de la palabra de Dios. Tu opinión no puede estar por encima de la palabra de Dios. Va a ser fatal para ti y para los tuyos si tú pones tu opinión por encima de la palabra de Dios. Ni de sus hurtos en general. Terminemos. Nosotros podemos y tenemos el tremendo privilegio de ver hacia el futuro, de la afectación que va a tener sobre la humanidad todas estas cosas que van a suceder por causa de la obstinada rebeldía en contra de Dios, por perseverar en la maldad y en el pecado. El pecado está siendo nombrado acá de manera específica, lo acabamos de leer. Eso demuestra simplemente que no hay duda de que Dios es justo y que el ser humano es perverso y que no se quiere arrepentir. Sin embargo, también tenemos otro privilegio que es enorme y que nos da una responsabilidad además, que sabiendo lo que va a pasar y que aún no ha ocurrido, ahora tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Tú y yo podemos arrepentirnos de nuestros errores y pedirle ayuda a Dios con su Espíritu Santo para vivir de una manera que le agrade a Dios. Pero además también tenemos otra oportunidad de poder compartir las buenas nuevas de la gracia de Dios, de que Jesús vino al mundo para librarnos de las consecuencias del pecado y para librarnos de la influencia del reino de las tinieblas. Jesús vino al mundo para que los seres humanos puedan tener comunión con Dios, para que experimentemos la gracia, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios por medio de Cristo, y que no tengamos que experimentar la ira de Dios, la cual va a ser una verdadera tragedia sobre la tierra. Bueno, me pasé unos minutillos, sin contar el momentito en que empezaron los saludos. Así que terminamos con esto, voy a orar. Amado Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tenernos tanta consideración, de habernos permitido dar cuenta de tantos errores en los que estábamos. Cada uno de nosotros de manera personal. Gracias, Señor, por permitirnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y poderte pedir perdón.
Sabemos, Señor, que muchas veces hemos cometido homicidio porque hemos maltratado o hemos insultado o hemos hecho sufrir el corazón de alguien. Si no hemos cometido homicidio de otras maneras. Muchas veces hemos cometido fornicación. Y si no ha sido fornicación física, fornicación espiritual. Cuando nos hemos ido detrás de la idolatría. Y a veces, Señor, hay una idolatría que es peor que la idolatría de las estatuas. Es cuando ponemos al dinero o a otra cosa por encima de ti. Tantas cosas, Señor, que nuestras vidas necesitan ser cambiadas. Pero también te damos gracias, Señor, de que sabemos en tu Hijo Jesús que nos amas y que nos has perdonado y que nos das una nueva oportunidad. Te pedimos, Señor, tu misericordia para que más y más seres humanos también reciban esta misma oportunidad que tú nos has dado a nosotros. Te entregamos, Señor, este tiempo, esta tarde, lo que hemos aprendido, que lo guardemos en nuestro corazón y que lo consideremos. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.